El hombre que callaba, primera parte. Desperté sobresaltado. Sentía que mi cuerpo vibraba. Un hormigueo intenso nacía desde la coronilla y se extendía por mis brazos y piernas. De súbito, un resplandor lo iluminó todo. Una luz intensa que parecía provenir de mi interior. Me asusté. Recuerdo sudar profusamente, como si lloviera a cántaros un agua tibia, luego fría, helada. En un instante, todas las moléculas de mi cuerpo se expandieron y lo abarcaron todo. El fuego vino después, cuando todo volvió a unirse. Me encontraba descalzo sobre un musgo suave que tocaba mis pies. El cielo era alto y celeste. Digo alto porque, de alguna manera, así lo parecía. Difícil de explicar. Este cielo se sentía más lejano, más espacioso. Un sol y una luna se iluminaban mutuamente, variando su intensidad de forma acompasada. Se podía sentir de manera sutil el calor que emanaba de ellos cuando su brillo variaba. ¿Dónde estaba? No lo sabía. Hace solo unos instantes me encontraba sentado en la alfombra de mi casa, sobresaltado, y ahora estaba en este mundo extraño para mis ojos y sentidos. Se parecía al mío, pero pequeños grandes detalles me hacían comprender que estaba en otra dimensión. A lo lejos distinguí un animal pastando. En realidad, parecía alimentarse de aquel musgo tibio que acariciaba las plantas de mis pies. Su aroma era completamente distinto a cualquier fragancia que hubiera experimentado en mi vida. Caminé hacia una ciudad de altos edificios que podía divisar en la distancia. Calculé que serían unos 10 kilómetros para llegar allí. A pocos metros de mí había un árbol, o al menos lo más parecido a un árbol. Su tronco estaba parcialmente cubierto por este musgo. Tenía solo unas pocas ramas principales, y las hojas que las cubrían se adherían directamente a ellas. Era diferente, pero hermoso a su manera. Por un momento pensé que el musgo del suelo y aquel árbol formaban parte de la misma planta. No me animé a tocarlo. Seguí mi camino rumbo a la ciudad. Entre esta y yo se encontraba un animal de 4 patas, sin color definido, que rumiaba apaciblemente. Al principio pensé en una vaca, pero a medida que me acercaba, me di cuenta que se alejaba bastante de esa idea. Su cabeza era pequeña, completamente desproporcionada en comparación con su cuerpo. Me resultaba extrañamente inarmónico. ¿Estaría en el futuro? Todo mi cuerpo se estremeció. Algo en mí se estaba adaptando. Caminaba sin cansarme y noté que necesitaba mucho menos oxígeno. Una leve inspiración bastaba para recorrer varios pasos antes de volver a sentir la necesidad de respirar. No estaba en el futuro. Estaba en otro mundo. Por unos minutos, la duda invadió mis pensamientos. Me pregunté cómo serían los humanos de este lugar.
¿Tendrían la cabeza más pequeña que el cuerpo, como aquel animal que acababa de ver? ¿O quizás su piel también estaría cubierta por ese musgo? Hoy me parece absurdo haber pensado aquello, pero en ese momento esas interpretaciones me parecieron lógicas. Era mi primer viaje a otra dimensión, a otro mundo, o lo que fuera que estuviera ocurriéndome. Nunca se me pasó por la mente la idea de haber muerto, o encontrarme en el paraíso o el infierno. Ya estaba bastante cerca de la ciudad. Lo primero que me llamó la atención fue un sonido constante que parecía elevarse desde la tierra hasta el cielo. La luz era invariable. El sol y la luna que cohabitaban en el cielo no parecían moverse. Lo que parecía ser el sol iluminaba con más fuerza, y lo que identificaba como una luna limpia, sin las conocidas manchas grises, hacía lo mismo, aunque en menor intensidad. Más que a una luna, se asemejaba a un sol más antiguo. Pasaron horas y ambos astros seguían allí, equidistantes, detenidos en el tiempo. Al parecer en este mundo no existía el día y la noche. Todo estaba envuelto en una luz constante, tenue, parecida a la de nuestros atardeceres. Un equilibrio diferente. El murmullo crecía con cada paso. No provenía solo de los vehículos que veía a la distancia. Había algo más, aunque no podía descifrar qué era. No tenía idea de lo que encontraría al llegar ni cómo serían los accesos a la ciudad. Desde lejos parecía una urbe cualquiera, similar a Manhattan, Buenos Aires o Londres, pero con un nivel de sofisticación distinto, seguramente propio de ese lugar. Lo que sucedió a partir de mi arribo a esa ciudad es el centro de este relato. Fue el inicio de un viaje que jamás imaginé y que transformaría mi vida para siempre. Lo que estoy a punto de contar puede sonar ficción, y quizá lo sea, pero aún no he llegado a una conclusión al respecto. Luego de caminar varias horas, logré llegar a un puente que unía la pradera con la ciudad, el cual me llevó a su vez otra media hora de caminata. El murmullo constante que había oído a la distancia ahora se hacía notar con más intensidad. Lo primero que me llamó la atención fue que los vehículos, como en toda película futurista, circulaban sin ruedas y flotaban a unos 30 centímetros del suelo, algo que de algún modo me resultó previsible. Los transeúntes eran, sin duda, humanos, al menos a simple vista. No tardé en descubrir la fuente del murmullo. Todos hablaban constantemente en un monólogo interminable, unos con otros y consigo mismos. Al principio pensé que tendrían algún tipo de dispositivo insertado en los oídos, pero no era así. Simplemente hablaban sin cesar. Caminé por las calles intentando aprender lo más rápido posible sobre esta raza o civilización. De esto dependería mi propia adaptación y quizá mi supervivencia. Ya absorto y casi enloquecido por el constante parloteo, decidí entrar en una tienda de comidas, creyendo ingenuamente
que el silencio comenzaría detrás de esa puerta. Era un local donde servían comida rápida, una bebida que bien podría ser café o té, y algo parecido a medialunas dulces. Como todas las mesas estaban ocupadas, me dirigí directamente a la barra. Me senté en un banquito y observé. Aquellas personas tenían costumbres diferentes. En una mesa de 5 personas elegantemente vestidas, se llevaba a cabo una conversación en la que no existía el tiempo de escucha. Es decir, todos hablaban al mismo tiempo y, de alguna forma que yo no lograba comprender, parecían entenderse unos a otros. No había pausas. Incluso aquellos que estaban solos hablaban consigo mismos sin parar. Cuando comían, rumiaban sin sentido y se apresuraban a tragar, como si las palabras se le abarrotaran en la garganta. Tenían una forma peculiar de saludarse. No se besaban ni se abrazaban, tampoco se daban la mano. Tan solo dejaban ver la punta de su lengua a modo de saludo. Noté entonces que los más jóvenes tenían una lengua roja, podríamos decir sana, y los más ancianos tenían una lengua azul, que parecía haber adquirido cierta rigidez. La conclusión fue sencilla. Eran personas que no paraban de mover la lengua y por lo tanto, era lógico que el órgano se desgastara de manera abrupta con el tiempo. Una pantalla me ayudó a comprender mejor lo que allí sucedía. Estaban pasando una película y de tanto en tanto surgía una publicidad sobre cosméticos. La gran mayoría de los productos estaban diseñados para la lengua. Algunos ofrecían más brillo, otros un color más rosado, y los más específicos prometían mayor elasticidad. No tardaron mucho en notar mi presencia. Era el único que no hablaba. Creo que olvidé mencionar que su idioma era una mezcla entre portugués y español, y palabras que me eran totalmente desconocidas. Me observaron durante un rato, haciendo comentarios que no logré entender, y sin duda me sentí bastante incómodo, incluso atemorizado. Me preguntaba cómo reaccionarían estas personas ante alguien que no hablaba. Así que comencé a decir palabras sin sentido una tras otra. Esto pareció tranquilizarlos un poco. Seguro creerían que era algún extranjero, aunque luego supe que en aquel lugar no existía tal distinción. Bueno, al menos las miradas dejaron de posarse en mí. Sentía hambre, pero no sed. Algo que también me llamó la atención, más aún luego de aquella larga caminata. Pedí algo de comer y me sirvieron 2 medialunas que parecían dulces y lo eran. Luego pedí un té que preparaban en el momento, con un musgo violeta que tenían en diferentes frascos con sus respectivos nombres. El empleado me preguntó cuál deseaba y yo señalé hacia el escaparate sin apuntar a ninguno, así que trajo lo que a él le pareció. La bebida no estaba caliente, más bien tibia. Bebí un sorbo, apenas para probar. En ese instante pude sentir como apenas un sorbo me hizo sentir como si hubiera tomado 1 litro de agua. No era agua. Se parecía en su comportamiento, pero el efecto era realmente una nueva experiencia. Sentí que no iba a necesitar tomar agua nunca más. Las personas tenían un anillo en cada mano. Tardé poco en comprender que los utilizaban tanto para pagar como para cobrar. Pagaban con el anillo rojo y cobraban con el azul. Yo no tenía ninguno.
así que algunas gotas de sudor corrieron por mi frente, lo cual llamó la atención del empleado del mostrador. Ellos no transpiraban. No sabía cómo iba a hacer para poder pagar lo gastado. Instintivamente metí la mano en el bolsillo de mi saco y noté que tenía una medallita con la cual solía dormir todas las noches, plateada, con una imagen de Buda. Se la di al empleado y esto pareció satisfacer el costo de lo que había consumido.